Venteveo. Es un pájaro de unos 22 centímetros con la cabeza blanca y una franja negra a la altura de los ojos que combina con su pico negro grande. Encima de su cabeza, cubierto por otra franja negra, que oculta una corona amarilla que solo exhibe cuando se encuentra excitado o agresivo, con un vientre amarillo, dorso pardo, patas cortas y una cabeza grande. Esta ave se alimenta de insectos y otros invertebrados. También caza roedores y reptiles. Es buen pescador y se lo suele ver cerca de cuerpos de agua. Cuando atrapa sus presas, las golpea varias veces contra diversos materiales. También halconea, vuela sobre una presa sin cambiar de posición hasta abalanzarse sobre ella. Se distribuye desde el sur de Estados Unidos hacia Centroamérica y Sudamérica, excluyendo islas del Caribe y la parte más austral de Chile y Argentina. Es gritón y bullicioso. Posee un canto característico que le ha dado una gran cantidad de nombres populares relacionados con este, como bicho feo, bicho fue, Cristo fue, pito hue, entre otros. Es un tiránido de gran tamaño, midiendo unos 22 centímetros aproximadamente. Es nativo del continente americano. Su distribución abarca desde el extremo sur de Estados Unidos hasta el norte de la Patagonia argentina. Es un ave bastante común y abundante. Su cabeza es grande, su pico tiene un tamaño mediano, de color negro. Sus patas son cortas. Machos y hembras son similares en aspecto. Presentan un color amarillo en el pecho y vientre. La cabeza es blanca, entrecruzada horizontalmente por una franja negra. La corona también es negra y oculta una cresta eréctil de color amarilla. La cola y el dorso son pardos. Habita una gran variedad de ambientes, aunque se suele ver cerca del agua. Su dieta es omnívora, desde insectos y otros pequeños animales hasta frutos. Realizan su nido de forma cerrada, que realizan con hierbas y cualquier otro material suave. Picabuey. Es un tiránido que se encuentra en gran parte de América del Sur. Este atrapa insectos desde el lomo de grandes mamíferos o en el suelo. Está muy bien adaptado a moverse por el suelo. Es un ave que mide unos 17 centímetros. Es un ave que suele moverse por el suelo. Se alimenta de los parásitos de grandes mamíferos. Por eso es común verlo posado sobre caballos, vacas o también carpinchos. También atrapa los insectos que se posan sobre estos mamíferos. Se alimenta de insectos y otros invertebrados. En su cabeza posee una corona roja que permanece oculta y la exhibe cuando está alarmado. Se lo puede observar solo, en parejas o en pequeños grupos. Se distribuye por Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Venezuela y Argentina, hasta la provincia de Río Negro. Habita en sabanas, bosques, áreas rurales y poblados. Se puede confundir con el suirirí real, en el cual su principal diferencia con el picabuey es que no está adaptado a caminar por el suelo. El suirirí prefiere posarse sobre árboles altos, antenas o cables. También el pico del suirirí real es más grande y ancho que el del picabuey. Suirirí real.
de forma robusta, con cabeza grande, pico grande, patas cortas y una cola larga. Ventralmente amarillo hasta el pecho, dorsalmente gris y pardo en las alas y la cola. La cabeza es gris y a la altura de los ojos y el pico una franja levemente más oscura. Oculta en la cabeza una corona naranja. Este tiránido mide alrededor de 20 centímetros y no es terrícola, a diferencia del picabuey. Más bien se posa en árboles, alambrados o antenas. Este se alimenta de insectos y a veces también de frutos. Su vocalización es un sirirí que se oye a continuación. Habita en poblados, zonas rurales, bosques y arboledas. Se distribuye desde el sureste y oeste de Canadá, llegando hasta la provincia de Río Negro en Argentina. Más raro en Chile, el suroeste de Bolivia y el sur de Perú. En verano migra hacia estas zonas en Argentina y en invierno vuelve hacia el norte. Burlisto pico canela. Este tiránido mide unos 18 centímetros y se distribuye por gran parte de Sudamérica, desde Venezuela hasta la provincia de Río Negro en Argentina, excepto en Chile. Se caracteriza, como su nombre indica, por tener la mandíbula del pico de color canela. Al final del mismo posee forma de gancho. Posee un semicopete, de color pardo al igual que el dorso. La garganta y el pecho gris blancuzco y el resto del vientre amarillento. A esta ave se la encuentra en ambientes boscosos. En mi caso fue hallada en una arboleda. Si observamos y escuchamos se puede oír su vocalización, que es un sonido corto y repetitivo. Se alimenta de insectos. Anida en los árboles. Tijereta. Este pájaro pertenece a la familia de los tiránidos, los cuales pueden encontrarse en todo el continente americano. Esta especie se caracteriza por tener color negro en la cabeza y el pico, y ocultan una corona amarilla, dorso gris y vientre blanco, y además una cola negra muy larga. Al vuelo se nota cuando despliega su cola la forma de tijera que le dan su nombre característico. En el caso de los machos, la cola es más larga que la de las hembras. Y en los juveniles, como veremos al final del video, su cola es corta. Estas aves se alimentan de insectos que atrapan mientras vuelan. También suelen alimentarse de pequeños frutos. Se distribuyen desde el sur de Canadá y Estados Unidos, llegando hasta el sur de Chile y Argentina. Esta raza o subespecie de tijereta se suele ver en primavera y verano en esta zona y migran hacia el norte en invierno. Habita en gran variedad de ambientes, incluyendo áreas rurales. Las hembras pueden poner de 2 a 3 huevos. Es también conocida como cazamoscas tijereta, sirirí tijereta, sirirí tijeretón, tijereta sabanera, bobito de cola horquillada, tijereta cabecinegra, tirano tijereta gris, tirano tijereta sabanero, tijereta común o atrapamoscas tijereta. Tuquito gris. Mide unos 17 centímetros. Esta ave habita en bosques y sabanas de tipo chaqueño. Se alimenta de insectos, los cuales caza al vuelo. Se distribuye por Colombia, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, en el norte y centro, hasta el noreste y sur de las provincias de Buenos Aires y Río Negro.
Los adultos son color gris oscuro. Los juveniles poseen una ceja blanquecina, al igual que la garganta, el pecho y el vientre. Es también conocido como atrapamosca de copete oscuro, atrapamoscas coronidorado, surirí cabeza negra o mosquero coronado. Monjita blanca. Se trata de un pájaro perteneciente a la familia de los tiránidos. Es nativa de América del Sur. Se encuentra al este y sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, centro de Bolivia y en Argentina, en gran parte del norte y centro. En la ecorregión de la zona pampeana, que abarca gran parte de la provincia de Buenos Aires, esta ave resulta ser más escasa, pero junto con Hernán Tolosa pudimos registrarla cerca de la localidad de San Miguel del Monte, en una cuneta a orillas de un camino rural, en donde había presencia de agua. Esta especie se suele encontrar en espacios abiertos, en pastizales, sabanas y áreas rurales. Esta ave mide entre 17 y 18 centímetros de largo. Su coloración es llamativamente blanca, con partes negras en alas y cola, también en las patas, el pico y los ojos. Su pico es corto y fino. Presenta dos subespecies, una se distribuye al este de Brasil y la que vemos en este caso más al sur. Su alimentación consiste en insectos voladores, larvas y también frutos y semillas. Pico de plata. Este tiránido de unos 13 centímetros se encuentra en zonas cercanas al agua y ambientes acuáticos. Se distribuye desde Bolivia y sur de Brasil, pasando por Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina, hasta la provincia de Santa Cruz. Se lo suele ver posado sobre arbustos, cortaderas u otras ramas sobresalientes, desde donde caza insectos, los cuales conforman su dieta. Los machos y hembras poseen diferencias. El macho tiene un pico, anillo ocular e iris de color amarillento, y el resto del cuerpo es negro, excepto en sus alas, en las cuales se aprecian en vuelo su contraste de blanco. Las hembras poseen un dorso estriado marrón y el vientre de un tono claro con estrías pardas. Al vuelo se aprecian tonos castaños rojizos en sus alas. Los juveniles son similares a las hembras. Esta ave anida en el suelo y entre la vegetación. Es también conocido como runrún, viudita pico plata o viudita pico de plata. Churrinche. Mide unos 13 centímetros. Habita en sabanas, bosques, estepas arbustivas y áreas rurales. Los machos son color rojo, poseen un antifaz negro y negro también en la parte superior sobre la cola y las alas. La hembra y los juveniles poseen un color grisáceo y anaranjado en el plumaje cercano a las patas. Se distribuye desde el suroeste de Estados Unidos hasta Argentina, al norte de la provincia de Río Negro. Esta ave se alimenta de insectos. Es también llamado mosquero bermellón, papamoscas cardenalito, atrapamoscas sangre toro, mosquero cardenal, bobito bermellón, sacaturreal o titiribí pechirrojo. Se trata de un pequeño pájaro perteneciente a la familia de los tiránidos. Los machos, como se ve en este caso, presentan un llamativo plumaje de color rojo intenso en la parte ventral y la corona. La parte dorsal, las alas y la cola muy oscuro, casi negro.
Su distribución se extiende desde el suroeste de Estados Unidos en Norteamérica, llegando hasta el centro de Argentina, en Sudamérica. La subespecie rubinus, que se encuentra en esta región, es migratoria y cría en Argentina, Uruguay y el sur de Bolivia, y en invierno se mueve más al norte en gran parte de Paraguay, el sur de Brasil y parte de Bolivia y Perú. Sobrepuesto. Mide unos 11 centímetros y la podemos observar aquí, por ser un ave migradora. Se encuentra en todo Chile, en Bolivia y en Argentina, desde Jujuy hasta Catamarca por la cordillera, luego por la cordillera desde San Juan hasta Río Negro y en todo el resto de la Patagonia. Durante otoño e invierno, esta ave migra a todo el resto de Argentina, llegando también hasta Uruguay, sur de Brasil y Paraguay. Se puede observar solo o formando grupos. Los machos son de color negro y sobre el lomo un tono rojizo anaranjado. Las hembras con vientre claro, más pardas y sobre el lomo color canela, en el extremo de sus alas oscuro y también en la cola. Los machos juveniles con una tonalidad intermedia entre ambos sexos y manchas negras sobre su vientre claro. Vocaliza pitidos agudos. Se alimenta de insectos y otros pequeños invertebrados. Habita en zonas cercanas a cuerpos de agua. También he podido observarlo en áreas rurales entre los rastrojos. Es común verlo sobre el suelo. Es también conocido como negrito, sobrepuesto austral, sobrepuesto común, colegial, colegial austral o negrito austral. Tachurí 7 colores. Se trata de un pequeño pájaro nativo del sur de Sudamérica, perteneciente a la familia de los tiránidos. Mide entre 10 y 11 centímetros de largo. Como su nombre indica, los adultos presentan una gran cantidad de colores en el diseño de su plumaje. Estas aves se encuentran en juncales, en humedales y pantanos. A menudo se lo puede observar junto al junquero, un pequeño pájaro furnárido también adaptado a la vida en juncales. También, al igual que este, se alimenta de insectos que busca incansablemente entre los juncos. Esta ave es muy inquieta. Los juveniles son menos coloridos que los adultos. Como se observa en este caso, predominan los colores ocre, blancuzco y pardo oscuro. Es también conocido como tachurí 7 colores, 7 colores de laguna, 7 colores de la totora, el rey. Doradito pampeano. Doradito oliváceo. Es un tiránido de unos 10 centímetros que se distribuye por Sudamérica, desde Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, hasta el centro de Argentina. Siendo un ave rara de observar, se puede hallar en pastizales, zonas pantanosas o en bordes de zonas agrícolas. Se caracteriza por tener un copete de color oliváceo, junto con su cabeza, cuello y lomo en la parte dorsal.
Desde la garganta al resto del pecho y vientre su color es amarillo. Esta ave se alimenta de insectos. Mosqueta estriada. Es un ave que mide unos 12 centímetros, de cabeza y dorso marrón y ventralmente blancuzco con estrías. Se distribuye por Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, las Guayanas, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Desde el norte, excluyendo los Andes, la Patagonia y parte del centro. Su dieta es insectívora. Posee una corona amarilla oculta. Estas aves habitan en selvas, bosques, montes y zonas cercanas a ríos u otros cuerpos de agua. Es un pequeño tiránido de parte dorsal marrón y ventral pálido con estrías oscuras. Migra hacia el norte en invierno. Fiofío pico corto. Se trata de un tiránido de unos 14 centímetros, nativo del continente sudamericano. Durante el verano se reproduce en gran parte del norte y centro de Argentina, también en Uruguay, Paraguay, sureste de Bolivia y sur de Brasil. En invierno migran más al norte que esta distribución, llegando hasta países como Colombia y Venezuela. Habita en bosques y selvas, se alimenta de insectos que atrapa entre las ramas, también de frutos. El pico es negro, siendo más rosado en la base del mismo. Dorsalmente pardo oliváceo, ventralmente pálido. Suirirí gris. Es un pequeño tiránido de unos 15 centímetros. Se distribuye por gran parte del centro de América del Sur, al este y sur de Brasil y en Bolivia, llegando hasta el norte de la Patagonia. Presenta la cabeza de coloración gris y el dorso oliváceo. Según la subespecie, el vientre es amarillento o blanco. Esta ave habita en sabanas y arboledas. Se mueve por entre las ramas en busca de insectos, los cuales constituyen su dieta. Incluso los atrapa al vuelo. También se alimentan de semillas y frutos. Se los suele ver en solitario o en pareja. Piojito gris. Es un tiránido de unos 12 centímetros. Se distribuye por el centro de América del Sur, en el sur de Brasil, Uruguay, sur de Paraguay, sur de Bolivia y gran parte del norte y centro de Argentina. Presenta un plumaje color gris, garganta blancuzca y cola negra. Habita en cercanías del agua, en humedales, entre la vegetación palustre. Este se alimenta de insectos. Piojito común. Esta diminuta ave mide unos 9 centímetros. Es inquieta y se mueve entre las ramas en busca de insectos, los cuales son parte de su dieta. Su cabeza es gris y su vientre amarillento claro, dorsalmente es gris verdoso. Posee una ceja clara, alas y cola oscuras y contrastando con tonos claros, con una corona blanca oculta. Habita en zonas boscosas y arboladas, también cercanas a la civilización. Se distribuye por sur y este de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y en Argentina, excluyendo la región andina y la Patagonia. Es
también conocido como piojito tiki tiki o piojito vientre blanco.